Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Bien, Pues gracias. bien, acá viviendo. Bueno, bienvenidos a nuestro podcast Tiempos Jóvenes. El día de hoy vamos a hablar de los encuentros paranormales, de quién lo enganchó a lo paranormal y cuáles fueron esos sucesos. La frase de hoy es: no temas a lo desconocido, pues a menudo es inexplicado, que te invita a explorar más allá de los límites de la realidad, de Edgar Allan Poe. A continuación, mis compañeras Sarey Morales, María Rodríguez, el profe Emil Quiroga, Julián Garnica y Jesús. Buenas tardes, nuevamente por acá ustedes. Me gusta la actitud. Vamos a empezar con una primera pregunta, que es: ¿cuál fue tu primer encuentro paranormal y cómo te afectó? Ninguno. ¿No? No, la verdad yo no he tenido ningún encuentro paranormal o algo por el estilo como para decir que he vivido alguna experiencia así fuera de lo natural. Ni te han contado tampoco personas Pues cercanas. Historias siempre he escuchado. Siempre hay como ese tipo de historias de cualquier tipo de persona al final y al cabo, pero realmente yo para vivirlo o sentir algo similar nunca he pasado por algo por el estilo. Pues yo jugué a los 7 años ese juego de la Ouija con, con mi prima y, o sea, nada pasó, o sea, lo hicimos con velas y todo, y al otro día lo único raro fue que mi prima apareció con unos rasguños en su espalda y ya. ¿Sabías? Es normal. Dato curioso de la Ouija. La Ouija es un juguete. Al final el cabo es catalogado como juguete y lo venden pues como si fuera cualquier producto para niños. ¿En serio? No me acuerdo cuál empresa, creo que es Hasbro. No me acuerdo, pero es una empresa la que tiene los derechos de autor Madre de mía, la pero- Ouija y los venden. Por eso es que hay una película de la Ouija. Bueno, Y de hecho, dato curioso, de hecho también pasa que, por ejemplo, la Ouija en sus inicios estaba pensada para, digamos, ligar. ¿Por qué? Y sonará muy chistoso, y es que hay, digamos, la idea principal de la Ouija es que tú tuvieras hacia el tablero, digamos, imagínate como las piernas, Sí. y al frente estuviera pues la persona con la cual quieres entablar Sí. algo, si quieres, quieres procrear, digamos. vale. Ya, una palabra muy alta ya. No mentiras, pero no, digamos que lo utilizaban tipo para ese tipo de cosas, como para, venga, me acerco, que hay que el terror, que hay que el miedo, y pues generar como ese tipo como más de conexión, pero al final y al cabo pues no deja de ser un juguete. Pero entonces, ¿por qué algunos investigadores paranormales utilizan ese juego más que todo para Comunicarse hablar con sus seres queridos bueno, que ya están muertos? Del más allá. Bueno. Buena pregunta porque no lo sé. O sea, la verdad de esos temas sí no conozco. Yo sí he visto pues digamos varios, bueno, no sé si decirlos como documentales o capítulos así como de series de televisión y ese tipo de cosas, donde aparentemente sí hacen como ese tipo como de invocaciones o venga, es que hay un alma aquí perdida, tenemos que sacarla de este lugar, que no sé qué, y hacen algún tipo de invocación. Pues realmente no sabemos la vericidad, lo verídico que es esto. Primero porque también lo pueden hacer tipo como simplemente para llamar la atención o para que generar un espectáculo. O pues si simplemente fueron puras coincidencias que ocurrieron en el sitio. Y si tú lo vivieras, o sea, Si lo viviera ya podría dar una opinión distinta. Porque lo viví y tengo pues razones para poder fundamentarme. Por ahora es el escéptico del podcast. Pero corroborando lo que dice, sí es cierto, Hasbro lo hizo como un juguete, incluso hay una Ouija rosada, estilo Barbie. Sí, Hay unos youtubers que muestran El juguete. lo abre y todo eso. Hay un tema pues del espiritismo a finales del siglo XIX y el XX que estuvo muy de moda, las hermanas Fox, que ellas se comunicaban con los espíritus por unos golpes, a través de golpes. Entonces esa manera de comunicación pues la llevaron a través pues de un alfabeto y que sí, no, y respuestas, ¿sí? Digamos que ahí es donde tienen esa manera, entonces de los golpes pues se pasa ya a hacer preguntas más puntuales a través pues de un alfabeto. Ok. Profesor Marcelo, ¿alguna experiencia paranormal? Sí, he tenido varias, aparte de esta voz de ultratumba, de los años y del cigarrillo. Bueno, sí ha habido varias, la primera que recuerdo, sí. Creo que hubo otra, pero digamos que fue en la adolescencia, en los locos años 90, hace mucho tiempo, yo estaba en el colegio y nosotros vivíamos en un apartamento, que ese apartamento pues siempre decían que tenía cosas raras y pasaban
Sí, incluso mi mamá tenía un cuadro y en ese cuadro apareció como una calavera, un cuadro de un paisaje de unos nevados. Y nosotros, mi mamá está como pues aburrida, loquita de estar en ella ama de casa, pues todo el día encerrada, se aburre ahí. Y le tomamos una foto y pues se veía, pues uno puede decir que son efectos de luz y sombra, pero bueno, digamos que no se le dio la importancia, mi papá era muy escéptico a esos temas, aquí pues como los compañeros que nos acompañan, ingenieros de sistemas muy racionales, estudió física, él de ese tema no, en la nacional, él, sí. Pero entonces, en una ocasión, yo me acosté a dormir, yo no dormía en mi cuarto, sino en el estudio, porque en esa época no es como ahorita que todos tienen televisor, celulares, sino los televisores, pues, estaban en la sala, ¿sí? En ese estudio, perdón, había un televisor, entonces yo me ponía a ver televisión hasta tarde, y me quedé, pues, dormido, y comencé a sentir como que me desdoblaba, yo qué sé, esta vaina, pero dije, estoy soñando, así como que me salía del cuerpo, y yo me desperté, dije, no, pues, ese sueño tan feo, cuando sentí algo como que se me quería meter como algo negro, una cosa así, una sombra, y yo me desperté, me asusté. Encima. Sí. Le Entonces, llaman como un alma... el muerto, le dicen descargando el muerto, bueno. Sí. Pero yo sentí era como que algo quería entrar, ¿sí? Bueno, a mí me dio susto, dije, ¿qué es esta vaina? O sea, pero miedo, que no pude dormir, y yo pues ya estaba en el colegio, tendría pues 15 años por ahí. Pues ya uno no duerme con los papás, pero yo me fui allá y les golpeé, no, venga, ¿qué me pasó esto? Y se berraco, bueno, pongo una colchoneta ahí al lado y me acosté a dormir, ¿sí? Mi mamá pues sí se dejó sugestionar y tenía malos sueños, bueno. Y al otro día pues me levanté y me fui al colegio y me acuerdo pues yo iba al colegio pero me quería ir para la casa, a mí no me gustaba el colegio casi, pero ese día no quería que se acabara el colegio, porque no quería volver a la casa pensando que me iba a volver a suceder algo así. Claro. Pero pues regresé y no volvió a pasar nada, pero sí puedo decir que eso que sentí pues fue real, no sé si sería pues algún tema físico, de salud, pero pues yo era joven, de 15 años y no tenía ninguna afección. A mí me pasó algo muy similar también a la edad de 15 años. Nosotros nos mudamos a mi casa actualmente cuando yo tenía 10 y en esa casa siempre había como una presencia muy fría. O sea, esa casa era fría. Yo me acuerdo que yo dormía en la habitación al frente de la de mis papás y yo tenía un crucifijo. Y a mí esa pieza me daba muy mala vibra, era muy fría, demasiado fría. Me tocaba dormir con una colcha de plumas, esas que pesan súper feo, y aún así aguantaba mucho frío. Después acordamos con mis papás cambiar de pieza, y en el momento que yo duermo en esa pieza sola, yo siempre acostumbraba a dormir con la puerta abierta por mi perrita, porque a veces se acuesta aquí, se acuesta allá, normal. Y aparece una sombra negra con una gabardina, esas largas, antiguas. Y pues no le puse cuidado, simplemente me volteé, eso que uno se despierta, medio mira y vuelve y se voltea y se acuesta a dormir. Y lo mismo, la presión en el pecho, el no poder respirar, el no poder moverse, empiezan a sonar unas risas de niños jugando. Yo en ese momento, yo acostumbrado a dormir a la orilla de la cama, ya actualmente no, por lo mismo. Que te agarren y te dejan eso. Sí, no, súper feo. O sea, yo estaba boca arriba, yo hago el movimiento de girar a la derecha y estaban dos niños parados al frente de mí. No había niños en la casa, yo quedé quieta. Y en un momento se escucha eso de las vías del tren, cuando suena el silbato del tren y los niños se desaparecen. Yo me voy corriendo a la pieza de mis papás, a mi perrita, me arruncho ahí, mis papás, váyase para su cama, y yo, no. Bueno, ¿tú, Jesús, has tenido alguna experiencia? A ver, personalmente no muchas, sin embargo, momentos que me asustaron cuando yo era pequeño mis papás son muy religiosos, entonces me llevaron a como una reunión, como una misa que hacen en Boyacá, se llama Soracá el lugar, y es grande, son como 1000 personas haciendo una misa. Bueno, la cuestión es que comenzaron a hacer como un exorcismo, y realmente pues los gritos eran aterradores, y más porque yo era un niño, tenía como 9 años, y para mí fue una experiencia bastante... Traumática. Sí, esos gritos fueron aterradores y la verdad no sabía qué pensar. Y ya esa es la experiencia que he tenido. ¿Tú, Juanma? Hola chicos, ¿cómo van? No, mira que en lo personal no he tenido como una experiencia así en cuanto a lo paranormal. De pronto sí en el lado más como espiritual, siento que sí he tenido como, pues muchas personas lo interpretan de diferentes maneras. Para mí son como revelaciones de cierta manera. Entonces, digamos que yo lo interpreto más como por el lado de las manifestaciones, ¿sí? Digamos que
Muchas veces he visto como, por ejemplo, las plumas blancas para mí representan algo, pues digamos que en cuanto a energía es algo como muy positivo para mí. Entonces creo que lo veo más por el lado de las manifestaciones en ese tipo de simbología principalmente. Ok, bueno, la segunda pregunta sería, ¿qué los inspiró a conocer el tema paranormal, a abarcarlo, a hablar de ello, profe? Bueno, digamos que, pues en mi casa también sí, siempre un tema religioso, ¿sí? Mi papá pues era ateo con los credenciales que di, pero pues en un momento comenzaron como a hacer una búsqueda espiritual con mi mamá y hablaban mucho pues de ese tema y comenzaban a tener amigos y entonces ahí me comenzó a dar curiosidad. Cuando fui creciendo, antiguamente pues sí no había internet de esta manera, entonces me tocaba ir a la biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá a leer. Y entonces ahí había un señor y me dijo, ¿qué está buscando? Yo le dije, no, pues libros así como de misterio. Me dijo, no, hay unos de ocultismo y todo eso. Y comenzó a nombrarme libros y yo me puse a leerlos. Entonces comencé a leer temas de ocultismo, que había un montón. Y pues bueno, me fue gustando porque me gustaban pues como las películas de terror desde niño y todo ese cuento. Entonces uno comienza a leer, pero no era para practicar, o sea, era como teórico, ¿sí? Historias de dónde viene pues la magia, la alquimia, bueno. Un montón de historias de las Era religiones. un hobby. Sí, sí, pues me gustaba leer eso cuando iba a hacer los trabajos y me quedaba tiempo, ¿sí? Entonces, digamos que ahí comencé a conocer esos temas y me comenzaron a interesar. No había muchos programas de televisión como ahorita, pero había algunos, entonces me gustaba, me atraía como esa parte misteriosa de la vida, no la parte real, ¿sí? Digamos que eso como que me distraía de la cotidianidad, porque uno entra como un mundo mágico, ¿sí? Entonces hay cosas extrañas y demás y pues tiendo muchas veces a hacer racionalizar mucho la existencia, los temas, la vida, y eso me parecía como un escape, ¿sí? Entonces es un mundo mágico de cosas pues raras y ahí fue que me comencé como digamos a enganchar con esos temas. Ok. Ahí me comenzaron a gustar. Julián. Bueno, a mí la verdad, aunque no lo parezca, sí me llama mucho la atención el mundo paranormal, aunque no haya vivido alguna experiencia y aunque trate de ser muy escéptico en eso, porque considero que todo pues tiene algún tipo de explicación, sea sobrenatural, que es la menos probable personalmente creo yo, o sea alguna explicación física o justamente por azares de la vida, ¿no? Entonces, me gusta, pues yo veo mucho, por ejemplo, series o programas así de ocultismo, de actividades paranormales y ese tipo de cosas, pero simplemente con fines como de entretenimiento. Entonces, nunca he visto o me ha llamado la atención vivir un tipo de experiencia así, porque directamente no considero que sea algo muy, digamos, como muy racional, por decirlo de alguna forma. ¿Y tú, Jesús? Pues realmente la verdad sí me ha interesado mucho ese mundo porque, o sea, saber qué hay después de la vida y si nos rodea o si está con nosotros en este momento y no lo sabemos, pues es muy interesante. Sin embargo, pues sí, la verdad no lo busco mucho, no, la verdad me da miedo y prefiero evitarlo, pero pues sí me gustaría saber qué hay después de este mundo y si realmente existe todo este tipo de Ahí la cosas. famosa pregunta es si hay vida después de la muerte. Exacto. No, yo por ejemplo, a la edad de 7 años me gusta y me sigue gustando ver a Rafa Taibo, que fue el que como que me inculcó a buscar lo paranormal, porque yo era como, ¿esto qué? No, eso es mentira. Entonces como que empecé a verlo, a ver lo que hacía, lo que no hacía, y pues me llamó la curiosidad y yo sí, la verdad creo en todo eso. Él es el de ellos están aquí. Exacto. Por ahí hay una que, pues la parte chistosa que creo que Juanpi le hace, Juanpi le hace una entrevista, no creo, es así, está en YouTube, a Rafa. No, Entonces no, obviamente pues le hace chistes, sí, pero hablan del tema paranormal, Sí. pero le ponen la parte chistosa. sí, Ahí te claro. cuento como referencia. Resulta que yo me interesé por explorar el mundo paranormal debido a que un día vi el primer documental de los investigadores paranormales, Ed y Lorraine Warren. Y me llamó mucho la atención el caso de la monja, no sé si la has escuchado, se llama Balak, si no estoy mal, y ahí mostraban fotos reales de ella, de todos los exorcismos, y ahí me empecé a cuestionar lo que decía, que sí, si hay vida después de la muerte, si los familiares que ya no están con nosotros en realidad están por ahí viéndonos, mirándonos,
dándonos señales. Para referencia, ya que nombraste a los Warren, ¿sí? En Netflix hay un documental que subieron hace poco, no sé si se acuerdan, pues El Conjuro 3. Sí, Sí. sí. Supuestamente fue basado en un caso real de una persona que asesinó a otra. Que fue la primera vez que Sí. se llevó Sí. a colación A un juicio, la sí. existencia del demonio, del diablo. Está en Netflix y se llama Juicio al Diablo. Estaba buscando el nombre porque no lo recordaba. El documental pues cuenta la historia de esa familia, ¿sí? Lo que pasó, Sí. pero hay unas controversias porque los Warren siempre han tenido controversia y una de las personas involucradas en esa familia dice que todo fue una explotación, ¿sí? Que la mamá les daba unos medicamentos para dormirlos y dejaran de molestar los chinos, ¿sí? Y eso les generaba alucinaciones. Y que aparte de eso, cuando mata, ahí que sale que el novio de una de las hijas de esa De las familia, hijas, ¿cierto? ujú. Mata a una persona, es porque ella le estaba poniendo los cachos con ese. ¿Sí? Entonces en el documental comienzan a decir eso y que los Warren querían lucrarse y que ellos por derechos buscan familias que les pase eso y les dice hagamos un libro de una película y esos derechos al comprarlos son millones de dólares. Sí, lógico. Entonces los tienen, pues no estoy aquí desvirtuando, pero siempre los Warren han estado en controversia. Y asimismo, yo creo que todo el mundo se ha visto esa película, la de El exorcismo de Emily Rose. Es una película muy conocida basada en hechos De reales. hecho, me acordé, con eso como fue un caso real, hay una foto muy viral donde creo que están llevando como el ataúd donde estaba ella y se alcanza a ver supuestamente una mano como Sí, tratándolo como de agarrar. ajá. Sí, No, y ahí va lo que dice el profe, la de eso es mentira, es que la muchacha que hablaba no sé cuántos idiomas y no le creyeron que tenían más de 7 demonios dentro de ella. Yo tuve una experiencia muy personal con un exorcismo, una amiga en el colegio, le metieron 8 espíritus al cuerpo de ella y ella actuaba de una forma muy diferente. Ella, hagan de cuenta, pues Julián y, bueno, Jesús no me conoce tanto, yo soy una persona muy alegre, muy extrovertida. La muchacha era igual. Como las octavas personalidades. Sí, la muchacha era igual y de un momento a otro se comportaba de una forma muy apartada, muy fría. Cuando ella pasaba se sentía ese frío en la espalda y a ella le tuvieron que hacer un exorcismo. Ya que dices de exorcismo, cuento una anécdota, ¿sí? Que tiene terror y humor. No importa. Yo soy de Puente Nacional Santander, sí, es un pueblito por ahí, cogiendo allí por Ubaté. Y resulta que una vez allá nos contó un amigo, ellos son de una religión cristiana adventista, ¿sí? Entonces decían que había una chica del campo que estaba poseída por el diablo, ¿sí? Una muchacha campesina. Y entonces la llevaron a la iglesia en el pueblo para hacerle el exorcismo. Entonces toda la gente fue pues para ver el exorcismo en vivo ahí, ¿sí? Y cuando la gente llegó allá a la iglesia, comenzaron a hacer el exorcismo y comenzó ella a decir como si fuera el espíritu, ¿ustedes qué me van a sacar? Si usted tiene allá mozo, usted es homosexual, usted sí se más, y la gente comenzó a salirse de la iglesia a gatas, se agachaban y salían corriendo antes de que ella le dijera algún pecado que tenía o algún secreto, usted es ladrón, y salían a correr todos Para no de la pasar iglesia. vergüenza, mejor me voy. Sí, entonces él comenzó a decirles, ¿qué me va a sacar? Y les sacó los pecados y quedó esa iglesia vacía. Esa anécdota. No. Yo creo que lo de la primera pregunta, lo de la primer encuentro paranormal, la mía fue a los 4 años. Mis papás estaban, pues obviamente, trabajando y yo me quedaba en mi casa sola. Y yo escuchaba personas o voces que me llamaban y yo, pues no había nadie en la casa, me llamaban y yo, pues no les ponía bolas. Hasta que un día me dormí en la pieza de mi hermano, vi como una sombra, como de reojo, que había detrás de mí. Y yo pues no le puse atención hasta cuando dije, estoy sola, y voy y volteo, y ya no estaba. Eso es lo que yo, el man de la gabardina y tales, se llama el vigilante de medianoche. Y él lo vigila a uno, porque cuando ustedes se desdoblan, que a veces dicen que uno ve su mismo cuerpo, hay varias almas penantes que tratan de apoderarse del cuerpo de uno. Entonces lo que hace el vigilante de medianoche es como cuidarlo a uno, pero pues uno ve un man ahí parado alto con una gardina, no le das Como que, miedo. "Oiga, avísame cuando venga". Sí. Pasando a la tercera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre lo paranormal y lo sobrenatural? Yo alguna vez leí esto, ¿sí? Lo recuerdo clarísimo de un libro, decían, no hay que decir sobrenatural, ¿sí? Porque decían que todo lo que suceda en este mundo que estamos es natural, o sea, sobrenatural tenía que trascender la naturaleza del mundo, ¿sí? Entonces todo lo que sucede aquí estaba dentro de esta naturaleza.
Entonces no es sobrenatural, sino paranormal. Eso fue lo que leí. Esa es la explicación que tengo, ¿sí? O sea, es una cosa para a la cotidianidad o a la normalidad o a lo que llevamos en la vida o lo que vemos. Pero que sobrenatural no, porque todo lo que sucede en este mundo está sujeto a las fuerzas de la naturaleza y de las leyes que rigen acá. Eso es como lo que leí. Entiendo entonces que lo sobrenatural podría ser como avistamientos extraterrestres o cosas así. No. 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 Lo sobrenatural, digamos, como lo de Aida Valencia, que tengo entendido que ella tiene un don, que es sentir el espíritu y comunicarse, que el mismo espíritu se mete en el cuerpo de ella para comunicarse con los demás. Tengo entendido que ese sería como algo sobrenatural de una persona, tener un don que nadie tiene o que nadie puede controlar. Ok, entiendo. Bueno, en este caso, como digo, si sucede dentro de las leyes de la naturaleza acá, pues no existiría la palabra sobrenatural. Ya paranormal, ¿sí? Yo he hecho hablando con María antes del podcast, le está diciendo como para mí lo sobrenatural y lo paranormal es básicamente lo mismo, los separa una línea demasiado delgada porque comparten muchas cualidades, muchas cosas similares. Entonces ambas obviamente no las rige las leyes de la naturaleza, no es fácil explicar un fantasma, no es fácil explicar que la cama, que los objetos leviten, sí, o las personas que dicen que son psíquicas, que hablan con los espíritus, que se pueden comunicar con seres ya difuntos. Eso es difícil de explicar y muchas veces la gente lo toma como eso es un engaño, eso es varias cosas. O digamos también, yo tengo una amiga que es muy espiritista, le gusta mucho ese tema, y ella una vez me hizo la limpieza con un huevo. O sea, pasó por todo mi cuerpo, obviamente rezando, que el Padre Nuestro, invocando a Dios, y ella rompió el huevo en un vaso, y el huevo salió negro. O sea, la clara era negra, y tú tienes mucha mala energía, toca que te dañes con ruda, una cosa, la O otra. estaba picho el huevo. Esos que venden en Ara, escéptico, salen malos los de Ara. No, pero mira que muchas veces no sale el huevo negro, a mi mamá también se le hicieron, y el huevo de ella salió, o sea, la clara salió amarilla, y se diferenciaba la yema de la clara. Entonces, no es que el huevo estaba vencido. Pero ¿Tú crees en la magia? Hay sí, 50-50. O sea, ¿consideras que alguna actividad así mágica, digamos, sí puede llegar a ocurrir en nuestro mundo real? Sí, claro. ¿Cómo cuál? Por dar un ejemplo, no importa. El amarre, el supuesto amarre. Sí, Ay, no, los supuestos el que el atrapamachos, amarre, Eso. El agua de calzón. Sí, Sí, el la agua de jugadura, calzón. la jugadura que de cariño. endulzamientos, que limpias, pues sí. Pues básicamente eso es magia, pero pues ya ahí a fin de cada quien, ¿no? De su credibilidad. Sí. Yo una vez había escuchado algo, no puedo afirmarlo con certeza porque tengo el pensamiento así como, o sea, el recuerdo muy vago, pero algo había escuchado de que cuando se cree mucho en algo, se puede volver verdad. Entonces, Pues ahí va, digamos, algo muy religioso que es que uno puede mover una montaña si quiere. utilizan más como, o sea, no de forma literal, de que tú puedes mover literalmente una montaña, sino como una forma como más de enseñanza. Pero mira, Una metáfora. Es una metáfora. pero mira exactamente. que, digamos, si tú miras por la parte científica, nosotros tenemos una glándula que se llama la glándula pituitaria, y esa glándula dicen que nos la quitaron o la desactivaron porque era básicamente nuestro tercer ojo. Que las primeras personas que fuman, que sean, lo que hacen es activar esa glándula y quemarla al mismo tiempo de lo que pasó. Te entiendo, te entiendo. No, es que ¿sabes qué pasa? Nuestro cerebro juega muchas cosas, tanto bien como para mal, ¿sí? Tú cuando empiezas a creer mucho sobre ciertos tipos de acciones o ciertos tipos como de creencias o lo que tú quieras, puedes simplemente hacer que tu cabeza crea que esas acciones o que esas cosas pueden ser verdad. Lo podemos ver, por ejemplo, en las creencias religiosas, se ve mucho en eso. Si tú dices, yo creo fuertemente en un Dios y ese Dios, todo lo que yo haga es básicamente el resultado de lo que Él quiere que ocurra, cuando muchas veces ni siquiera es así, ¿sí? ¿Por qué? Porque directamente tu cerebro en cierta forma le trata de dar alguna explicación a las acciones que están ocurriendo de alguna forma un poco, digámoslo, como surrealista, como para que te autosatisfagas, ¿sí?
Adicional a eso, también estaba leyendo aquí un poquito, hay una psicosis reactiva breve, así se llama, ¿vale? Ese tipo de psicosis básicamente ocurre, es de corta duración, pero ocurre cuando tú tienes como un cierto nivel de estrés, ¿sí? Un cierto nivel de estrés un poquito elevado. Y eso pues como cualquier otro tipo de psicosis, bueno, no sé si cualquiera porque no soy experto en temas mentales, pero sí puede generar cierto tipo de alucinaciones que te hacen creer que lo que tú estás viendo es real cuando realmente no está ocurriendo. ¿Sí me hago entender? Entonces ese es el punto, o sea, sí, está bien de pronto tú tener tus propias creencias, por eso yo te preguntaba lo de la magia, pero si nosotros nos ponemos a mirar muchos trucos de magia, entre comillas, son básicamente, como su nombre lo indica, trucos, o sea, maniobras que se hacen como para, digamos, dar a entender de que está ocurriendo algo, pero realmente no está ocurriendo. Exactamente. Supongamos que yo te doy un agua de calzón a ti. Eso no significa que automáticamente tú te vayas a enamorar de mí o que vayas a estar completamente desleal. O sea, no desleal, perdón, sino directamente como así amarrada hacia mí. Exactamente. Eso puede significar, no sé, por ejemplo, por darte así como un ejemplo general. Yo te doy el agua de calzón, ¿cierto? Yo empiezo a tratarte de una forma diferente porque creo que ahora es más fácil de que tú te atraigas hacia mí. Te enamores. Te enamores hacia mí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Claro, tú estás siendo exactamente la misma persona. Tú no has cambiado absolutamente nada. Lo que ha cambiado soy yo en la forma en la cual interactúo contigo. Y es por ese motivo que tú puedes generar una alianza o un acercamiento más íntimo conmigo. Pero ahí el método falla tu lógica porque, digamos, se supone que normalmente todo eso, los amarres del agua del calzón, funciona, pero si tú, por la forma que tú me lo planteas, si es así y yo igualmente sigo igual, sin nada de nada, o sea, ¿y cómo lo explicarías? Pues simplemente que es una farsa. Porque si yo dijera, bueno, puedo echarle agua de calzón, no sé, a una modelo, por decir algo, que a mí me gusta mucho, no significa que automáticamente esa modelo vaya a estar enamorada de mí. O si no, ¿cuántos actores, cuántas personas famosas estarían involucradas directamente con relaciones de personas que nadie conoce? ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso considero que más bien muchas de las acciones que generan estos supuestos actos de magia realmente se desembocan es a raíz de otras acciones que ocurren a raíz del pensamiento pues que tú vas formando, ¿sí me hago entender? Entonces, si tú piensas que, o sea, por ejemplo, si yo te doy el agua de calzón y yo digo, me es más fácil para mí interactuar contigo porque, no sé, por X o Y motivo pienso que tú vas a, digamos, interactúa exactamente un poco más fácil o más sencillo, pues claro, yo genero una confianza que tú antes no percibías y claramente podemos generar una conexión más íntima. No refuto. Yo quiero hablar porque me parece muy interesante hablar del tema de los pensamientos. Creo que es algo por lo cual nos mueve, de cierta manera los pensamientos mueven a las personas. Y lo que tú dices me parece interesante en el sentido de que nuestros pensamientos son también y hacen parte de una construcción social, de lo que somos como individuos y como también complementamos a la sociedad. Entonces creo que hay una cosa que se llama, no sé si la han escuchado ustedes, que también hace parte de todas esas teorías, que es la ley de atracción, que es lo que tú decías. Entre más uno piense que algo va a suceder, al final termina ocurriendo de cierta manera, no directamente como uno lo planea, pero ocurre. Entonces creo que sí es muy interesante cómo lo planteas porque nosotros algo que no hemos entendido es el verdadero poder que tenemos. Lo que comentabas, Arey, de la glándula pineal es algo muy cierto, digamos que es algo que científicamente está comprobado que nosotros lo llevamos, pero que está dormida. Y no es solo por vicios como el tabaco, el alcohol, sino también por cosas como productos que consumimos a diario. Todas las bebidas energizantes o incluso las bebidas que tomamos a diario traen, digamos que elementos que nos contaminan el organismo. Entonces siento que de cierta manera, o sea, se sabe que hay un poder en nosotros, en cada uno, pero esas pocas personas que están en los altos rangos saben de ese poder, pero no quieren que nosotros, digamos, que desarrollemos ese poder porque puede poner en peligro muchas cosas que ellos quizá han construido.
Entonces lo deja a uno como reflexionando como todo ese, digamos que dinámicas sociales que también hacen parte de pronto ahí se puede hablar de algo sobrenatural, va más allá de la lógica de la naturaleza y el entendimiento humano. Entonces me parece interesante. Un aporte aquí, que es interesante lo que dicen, y es cierto, está la manipulación, ¿cierto? La manipulación, la sugestión, un montón de temas. También hay unos físicos, por ejemplo, dicen que las bajas frecuencias pueden generar alucinaciones. Sí, hay sitios donde veían un fantasma y había bajas frecuencias, ¿sí? Y genera alucinaciones en las personas. Pero también es lo que iba hace un rato, hay unas fuerzas de la naturaleza que no conocemos. Entonces pongo un ejemplo, desde la física se habla de los universos paralelos, ¿sí? Eso no es nada pues místico porque eso se comprueba con teoría, no, sí, la teoría lo dice. Si ustedes ven Interestelar, la película, que la niña piensa que es un fantasma y realmente es desde... Es el propio papá. Cierto, es el propio papá. Eso podría ser una explicación y aparte lo que decimos aquí es válido, pero también hay otros elementos que de pronto no identificamos, que la ciencia todavía no ha encontrado, que están en ese proceso y que pueden estar, ¿sí? Entonces esas fuerzas, digamos que no son controlables ni siquiera por mi mente. Si yo puedo decir con mi mente, no quiero que llueva, llueve, ¿sí? Eso yo no lo puedo controlar, esa fuerza de la naturaleza está. Entonces pueden haber, o sea, todo debe tener una explicación, ¿sí? Que no la hemos encontrado es otra cosa. De hecho, me gustó mucho ese ejemplo Interestelar, porque, bueno, así entre paréntesis, es mi película favorita. Me encanta mucho esa película. Y es que justamente toca muchos temas que uno dice, uy, qué vaina tan loca, solamente con el ejemplo de la dilatación del tiempo. O sea, es uno que uno dice, pucha, si estoy en otro planeta y 2 minutos allá, ¿cuánto tiempo era? Como un año, bueno, Sí, algo así que en la Tierra. O sea, imagínate las posibilidades como para que ese tipo como de fuerzas o acciones que uno directamente no conocemos, porque directamente la ciencia a día de hoy es todavía muy verde respecto a todo lo que nuestro entendimiento del universo confiere. Por lo cual, lo que tú dices me gustó bastante porque sí, hay muchas, de pronto no podemos relacionarlo, o sea, de pronto puede, no, tampoco me niego totalmente a la idea, pero puede que sí exista alguna actividad, pero que no tenga como una explicación mística, sino que pueda llegar a tener alguna explicación más racional en el sentido de cómo funciona el universo, como tú comentabas ahorita. Cuando justamente este man se metió, creo que al agujero negro, y se ve justamente como él está como ascendiendo, pasando dimensiones y haciendo un montón o sea, de cosas multidimensionales que uno nunca en su cabeza se imaginaría. ¿Quién sabe si realmente puede hacer algo total? O sea, puede hacer no totalmente, sino que puede hacer algo parcialmente correcto, ¿sí? Porque justamente es eso, son fuerzas físicas que nosotros no entendemos ni comprendemos porque no hemos llegado a ese nivel de lograr comprenderlas. Y quién sabe si en algún momento la humanidad pueda entenderlas. Eso es muy cierto. Jesús. Sí, no, la verdad no tengo mucho que opinar. Pero tú, ¿cuál crees que es la diferencia entre lo paranormal y lo sobrenatural, que es la pregunta inicial? Pues si a mí me dicen paranormal, siento que es algo que no pasa normalmente, ¿no? Obviamente. Pero lo sobrenatural siento que sí es algo como algo ya muy exagerado, ¿sí? Como que es más grande que lo paranormal. Y que, pues sí, como no sé, ya como ustedes me han dicho, puede ser como un superpoder o algo que ya es muy exagerado. Ok, Cata. Que lo paranormal son fenómenos que ya sobrepasan un límite y lo sobrenatural son fenómenos que la ciencia no puede explicar, o sea, no tiene una explicación lógica a lo que pasa. Ok, muchachos, bueno, entonces la siguiente pregunta sería, ¿cuál es la conexión entre lo paranormal y la espiritualidad? Yo tengo un pensamiento sobre la espiritualidad y yo digo, todas las personas sí tenemos un espíritu. Va a sonar muy chistoso. Pero ese espíritu, ¿qué es? Es la energía. Todos estamos compuestos por energía. Todos nuestros átomos, todo nuestro ser directamente es energía. Esa energía que nosotros consumimos, esa energía que nosotros damos, es lo que realmente yo, al menos en mi caso, lo catalogo como algo espiritual, o sea, lo catalogo como nuestro espíritu, como nuestra alma, nuestra forma de ser, que posiblemente nunca se muera, porque como bien sabemos la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, hay física. Entonces, claro, como sabemos esto, simplemente nuestro espíritu, nuestra forma de ser, puede llevar a generar otros nuevos espíritus, otros nuevos entes, otras nuevas cosas que al final y al cabo generan como tal diferentes entidades, ¿sí?
No lo relaciono mucho de pronto a la parte religiosa, o sea, de pronto en la parte cielo o un infierno, porque es algo que no podemos ni demostrar ni tampoco negar. Listo. Para mí, lo paranormal es lo que no controlo, lo espiritual es lo que controlo. ¿Sí? Porque lo paranormal no sucede por elección. Quiero que me asusten, a no ser que pues yo me vaya a meter a un una casa cementerio abandonada. el sí, a hacer 31 de octubre a las 12 de la que noche. yo vaya y lo busque, es una elección. Sí, pero generalmente los casos que se cuentan, sí, pues, sucede, me asustaron, pasó esto y yo no lo busqué. Lo espiritual sí es una búsqueda de las personas. ¿Sí? El ser humano lo busca en las diferentes religiones o en diferentes creencias, ¿sí? Como un sentido a la existencia. Entonces yo digo, bueno, el por qué estoy acá se puede abarcar creyendo o no creyendo en un Dios. O sea, ¿sí? también podría ser el Sí, por qué se murió esa persona. ¿Cómo así? O sea, No entiendo. tú dices que tú es para buscar lo de la espiritualidad. Entonces, digamos, si un familiar muy afectivo para uno quiere buscar el por qué se murió. Lo puede llevar a la espiritualidad, claro. Puede ser que enfrentar la muerte genere un reconocimiento en, bueno, que el mundo es algo más, esa persona ya no está, ¿sí? Entonces lo lleva a profundizar. Por ejemplo, hay personas que no creen en un Dios, por ejemplo, muchas tribus indígenas, ¿sí? El Dios es la naturaleza, entonces la misma naturaleza tiene sus fuerzas y ellos se mueven ahí y llevan a esa búsqueda, a esa conexión, porque pues entiende que estamos todos conectados en el mundo con todos los seres vivos. O sea, lo que llaman el efecto mariposa, que lo que yo haga aquí puede afectar en otro lado, ¿sí? Digamos que son leyes que se tienen ahí no comprobables, pero están en teoría. De hecho, es interesante también lo del efecto mariposa. Hay una película que se llama Claro, justamente así, Efecto Mariposa, se las recomiendo si no la han Buena. visto. Muy bueno. Y es que todo eso desemboca a una teoría matemática súper loca que es básicamente la teoría del caos. Esta teoría indica de que todo va a tender al caos, ¿vale? Todo orden va a tender al caos. Entonces, en cierta forma, podemos decir la propia creación del universo, no se sabe con certeza obviamente, pero muchas teorías abarcan a eso, a que la propia creación del universo creció, o bueno, nació directamente a raíz del caos que se generó mediante alguna acción. Puede ser alguna explosión o lo que sea, ¿sí? Después, esa acción va a generar un orden, como es el orden que tenemos actualmente, como sabemos el universo es prácticamente perfecto, pero ese orden se va a desembocar nuevamente en un caos que va a generar nuevamente la destrucción de todo el universo para el nacimiento de otro. Entonces es algo también muy interesante. Bueno, yo catalogo lo espiritual con la presencia de Dios en nuestras vidas. Me refiero a tipo de milagros o manifestaciones por parte de Él. También hay algunos casos que son reales. No sé si han escuchado el de una niña que a ella le dio una enfermedad como terminal. No me acuerdo qué enfermedad, pero le dio terminal. Y la internaron en el hospital y la mamá no creía en Dios ni nada. O sea, ella iba a misa porque pues el esposo era creyente. Entonces un día ella dejó simplemente de creer. Cuando ella le dan de alta del hospital, se va para su casa y al frente de la casa hay un árbol, había como un roble gigante. Ella se mete ahí pues para jugar con la hermana mayor y sin querer cae en el hueco y se golpea contra el fondo del árbol. Más tarde llegan los bomberos, policía y todo y tratan de sacarla. La niña despierta y les dice a todos que ella estuvo por un momento en el cielo, que se encontró con Dios y eso. Y días después ya no tenía su enfermedad. Y pues para finalizar, pues la espiritualidad para mí es como, no sé, como una serie de reglas que la gente sigue, ¿sí? Ustedes me dirán por qué, pues digamos, no sé, es como esa necesidad del ser humano a buscar como un Dios o una persona que está encima de nosotros y nosotros tenemos que seguir sus reglas. ¿Qué pasa en Colombia, por ejemplo? Que pues normalmente todos son católicos, la mayoría o cristianos, Jehová, todos son con Jesús, ¿sí? O Dios. En otros lados del mundo, pues ya hablamos de otros tipos de dioses o simplemente de la mitología griega, podemos hablar también que hay otros tipos de dioses. Sí, para mí es como un tipo de reglas que todos siguen, solamente para que haya un orden en el mundo y pues no haya un caos como menciona mi compañero. Ok, es interesante porque justamente ahí tocaste el tema de las religiones. Pues bueno, es que es un poquito más complejo, ¿no? Y creo que se abarca un poquito más de cosas, ¿no?
Pero yo creo que es importante también tener en cuenta que uno puede creer en una deidad sin necesidad de que esa deidad sea generadora de milagros, digamos. Yo puedo creer en un Dios creador del universo, porque pueden haber muchos motivos como para creerlos, o directamente puedo creer en un Dios que, aparte de ser el creador del universo, también puede cumplir caprichos humanos, ¿sí? Entonces, pues me parece curioso. Bueno, muchachos, una última pregunta, que fue lo que tocó Jesús ahorita, lo de la vida después de la muerte. ¿Ustedes creen que hay vida después de la muerte? Sí, yo sí, sí creo. ¿Por qué? Bueno, aquí ya entra una parte, o sea, no lo puedo demostrar científicamente, no se ha podido, supuestamente lo dicen, ¿cierto? Las personas que han estado en casos de pacientes terminales lo están estudiando, lo han estudiado pues psiquiatras, científicos, sí. Una cosa a la otra. Sí, que regresan, hay también unos documentales por ahí de vida después de la muerte y todo eso. Pero en mi caso es más desde la parte, como decíamos ahorita, espiritual, de mis creencias, ¿sí? No, si fuera desde la parte de la ciencia, pues sí pensaría que, como decíamos acá, ¿cierto? Que la energía se transforma, pero digamos que lo llevo a mi creencia, yo digo, hay un sentido más allá, ¿sí? De lo que estamos aquí, o sea, hay muchas teorías, la reencarnación puede estar, ¿sí? Incluso hay un abanico de posibilidades donde puedo morir y reencarnar, o simplemente irme a un sitio y quedar ahí, o sea las posibilidades son infinitas, ¿sí? En mi caso yo creería que sí hay una supervivencia del alma, en el sentido de que ya hay muchos casos como registrados de que ha habido una comunicación de alguna manera, ¿sí? Con personas que han fallecido, o como una esencia que queda, pues las ideas quedan, ¿sí? Esas son eternas, digámoslo así, pero sí lo he vivido y tengo la certeza de que esto no acaba aquí nomás, porque de por sí la vida es muy corta. Si uno lo mira, pues, por ejemplo, vaya uno fuera de la tierra y regrese, o sea, la vida del ser humano es supremamente corta, a nosotros nos parece larga, ¿cierto? Como decían, de esa eternidad de la niñez que es como tan larga. Cuando ya van llegando a mi edad, que ustedes no han llegado, ya van a comenzar a verlo, uno comienza a ver que se acorta, ¿sí? Uno ya lo ve, por eso a veces uno no entiende a los papás, y uno no entiende cuando uno es joven no los entiende, pero está en una posición donde dice, esta vaina se está acabando. Entonces cuando uno dice, tengo 18, cuando tenga 30, y eso lo ve lejísimos. Cuando ya usted tiene 40, dice, uy, cuando ahorita ya voy para 60, 70, me morí, ¿sí? Entonces se reduce el tiempo, entonces decimos, bueno, alcanzamos a hacer cosas y todo lo que se deja es una herencia para que lo sigan haciendo las demás personas. Pero hay un punto donde todo eso que nosotros tenemos y construimos, pues considero que no queda ahí, ¿sí? Se trasciende a otra etapa, como si pasara a otra dimensión, ¿sí? Donde ya entro en otro juego, en otra cosa completamente diferente, ¿vale? Ahí les dejo una referencia bastante pesada, por favor, para las personas, tengan cuidado, pero es, pues, sobre todo con menores de edad. Hay una película que se llama Mártires, es francesa, ¿sí? Es pesada, digo, porque tiene escenas de ultraviolencia y demás, pero tiene una temática muy particular. Son unas chicas que las coge un grupo de millonarios, ¿sí? Y los agarran para llevarlos al extremo, los torturan para llevarlos al extremo de la muerte. Y cuando ya se mueren, los reviven para preguntarles qué hay en el más allá. Sí, pero no les cuento cómo termina porque esos son spoilers y me les tiro la Hay historia. varias películas relacionadas con la vida después de la muerte. Yo me he visto dos en particular. Los nombres no los tengo muy presentes ahorita, pero son dos películas que muestran la vida después de la muerte de una forma muy, muy distinta. Una es de unos científicos, de unos enfermeros, los cuales quieren experimentar la vida después de la muerte por una tesis, precisamente. Que hicieron un remake, que viene de los 90 y luego hicieron un remake. Exactamente. Creo que se llama, sí. ¿Qué pasa? Básicamente, todo el mundo empieza a experimentar, dicen que ven vidas pasadas, que el túnel, que la luz, y finalmente lo que ellos hacen es cuando vuelven a la vida, llegan con algo diferente. Una de ellas se acuerda de cosas de la niñez, que uno actualmente dirá como, yo no me acuerdo de eso. O sea, la muchacha llegó sabiendo cuál fue su primer juguete de bebé, y uno es como, ya apenas me acuerdo que desayuné hoy, como para acordarme de qué me dieron de bebé. Y así la película pasa y pasa. Y la otra es de un científico que logra descifrar que sí hay vida después de la muerte, pero que uno no se muere, sino uno repite y repite su vida hasta que uno logra un propósito. O sea, tú te mueres y tú vuelves y reencarnas en algún momento donde tú tenías que cumplir un propósito diferente y no lo lograste o no lo cumpliste, o por cosas de la vida, y digamos acá en este momento, no sé, que algo pase y que
alguno se muera. Un temblor y no se caiga. Sí, alguno se muera, digamos, no sé, Jesús o Julián o el profe, tenga la posibilidad de Yo soy el más salvarnos. cercano a morir. Si hablamos de probabilidad. De probabilidad, sí. La estadística no miente. No, pero también las estadísticas mienten. Sí, porque claro, están muertos y fallan, los vivos fallan. quedan vivos. No, pero sí, volviendo al tema, digamos que alguno de los tres tenga la posibilidad de salvarnos y no hizo nada, esa persona vuelve y reencarna en el mismo momento a ver si puede hacer algo, a ver si es consciente de, ok, es un déjà vu, el famoso déjà vu, Déjà y vu. puedo hacer eso. Sí, es Yahoo. Entonces, las películas son muy interesantes. Línea Mortal se llama la primera que nombraste de Línea los Mortal, estudiantes. eso. Yo recomiendo más la de los 90, no porque sea viejo y me gusta la vieja, pero la original tiene mejores actores. Sí. Y más altura. Pues un buen actor da como más contenido dramático, ¿no? Sí, Ujú. claro. Julián, Jesús. Bueno, pues respondiendo a la pregunta, o sea, si creo en algo y que pueda haber después de la muerte, no sé. O sea, mi pregunta simplemente debe ser no sé, porque no puedo ni afirmar ni negar nada. Por el simple hecho, pues, de que yo creo que es imposible saberlo hasta que uno se muera. O sea, o sea, a ver, es como difícil de explicar. Yo actualmente, o sea, para darles como un contexto, yo sí creo en un Dios. Yo creo en un Dios, pero un Dios creador, no simplemente un Dios que está como en el reino de los cielos. Entonces, no puedo dar una respuesta certera de que si hay algo después de la muerte, porque simplemente es algo que yo no he, o sea, sonará como chistoso, pero yo no he vivido la muerte. Eres agnóstico. Sí, básicamente. Pero de igual forma, yo creo que ese sentido de la muerte, es decir, ese sentido de saber, juepucha, lo que voy a hacer en mi vida va a recaer en lo que va a ocurrir cuando yo me muera, ¿sí? O después de que yo me muera, es lo que muchas veces hace que las personas puedan tener su diario vivir, digamos. Porque muchas personas, principalmente los que son pues, religiosos, consideran que sus acciones en vida van a ser al fin y al cabo como su forma, digamos, Un entre poco comillas. para llegar arriba. Sí, exactamente, como su forma como de pagar, digamos las Ajá. 5 comillas, para poder llegar a donde ellos quieren llegar, que no sabemos realmente qué es. O sea, hay muchísimas Sí, el cielo o el religiones, infierno. hay muchísimas formas de expresar la muerte. Unos dicen de la reencarnación, justamente que estaban hablando sobre eso. Hablaban justamente del cielo, del infierno, incluso de los limbos, por ahí también he escuchado. Entonces, una respuesta certera pienso yo que no se puede dar respecto a esa pregunta. Mañana lo pruebo, no me Mañana no parece más. Jesús. Pues para mí, yo creo que sí, tal vez hay una vida después de la muerte, obviamente no se puede comprobar, pero pues yo tengo mis dos versiones, pues, mis dos creencias y puede ser pues que uno termine pues con su Dios o pues sí, como ya en una etapa más allá, terminando lo que ya hizo acá y la otra es la que me llama también mucho la atención y pues teniendo en cuenta lo que dijo Julián, el tema de la energía pues podría también tener sentido, el tema de la reencarnación, de si alguien se muere pues no se murió en realidad, solo pasó su energía a otro cuerpo, a otro lugar y pues podría ser a otro tipo de animal, persona, otro ¿qué? O sí, otra persona. Entonces me llamó la atención eso, pero pues obviamente no hay respuesta para esa pregunta. De hecho, estoy leyendo un artículo súper interesante que habían hecho sobre una investigación de qué pasaba con el cerebro cuando pues se está muriendo, ¿no? Cuando ya se está apagando. Y en resumen, según lo que leí y entendí, reitero que no soy experto en el tema, pero más o menos me gusta entenderlo, es que hay una hiperactividad de las neuronas. Es decir, muchos recuerdos que pudieron pasar en tu vida pueden llegar a ocurrir, a llegar en ese momento. Y según lo que se entiende, y creo que es lo que más concuerdan las personas cuando se van a morir, es ese destello de luz, digamos. Sí, que ven el túnel, que Sí, la luz exactamente. al fondo. Eso es simplemente una reacción del cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro está agonizando, ¿sí? Está agonizando y las neuronas están con una hiperactividad horrible porque necesitan obtener energía de algún sitio para seguir haciendo, para intentar sobrevivir en resumen. Ujú. Entonces eso genera ese tipo como de alucinaciones que al final y al cabo pues desembocan en la muerte.
Ok. Yo hace como una semana, leí la teoría del huevo. No sé si ustedes la conozcan. Es básicamente que todos somos uno. ¿A qué voy? La teoría básicamente se va a que un señor se mata, él tiene su familia, su esposa, sus hijos, y se encuentra con un ser, pero no dice es Dios, es el diablo, no, se encuentra con un ser y él le pregunta, ¿tú eres Dios? Y dice, no, yo no te voy a responder nada del infierno ni el cielo, porque eso no es. Y el señor, la entidad le dice como no te preocupes por tu esposa, no te preocupes por tus hijos, ellos van a estar bien. Y él le pregunta como entonces, ¿qué es este plano terrenal? ¿Qué es esto? La entidad le explica que él es todo el mundo. O sea, yo puedo ser Julián, yo puedo ser Jesús, yo puedo ser Cata, María y acá el profe. ¿Sí? O viceversa con cada uno de nosotros. Básicamente todos vivimos en todas las épocas del mundo. Antes de Cristo, después de Cristo, en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Y siempre reencarnamos en una persona. Pero siempre vamos a ser nosotros. No hay más personas en la tierra. O sea, si yo le hago bullying, si yo molesto, digamos, a María, a Cata, me estoy haciendo bullying teóricamente a mí misma. Es lo que habla básicamente esa teoría. Fíjate que también creo que concuerda un poco con lo que había comentado de la energía. Exacto. Que al final y al cabo, o sea, nosotros somos polvo del universo. Suena muy chistoso porque, polvo. Pero, o sea, somos como literalmente polvo y literalmente polvo. ¿Sí me va a entender? Sí. Perfecto. Porque pues al final y al cabo sí, todos compartimos de todos porque toda nuestra composición, todos nuestros átomos, todo lo que nos conforma, o sea, todo nuestro ser, al final y al cabo es parte de todo un universo. O sea, sonará como muy, no sé, Muy loco. muy crazy, pero aunque no lo parezca, nosotros tenemos en nuestro cuerpo hasta materia que en algún momento fue parte de la creación del propio universo o de un universo anterior. Uh-huh. Porque tampoco se descarta la idea de que antes de nosotros haya habido otro universo y otro y otro y otro. Así como está la teoría de la burbuja de los múltiples universos. Bueno, Uh-huh. igual la teoría de cuerdas. Bueno, hay un montón de teorías re locas. Pero el punto es de que yo pienso que sí, efectivamente, todos al final y al cabo terminamos siendo algo en común. Y ese algo en común, pues al final lo podemos resumir como esa energía que todos compartimos. Bueno, respondiendo a tu pregunta, pues yo sí creo que haya vida después de la muerte. O sea, no lo he vivido yo, gracias a Dios. Pues sabes que no. Porque no. No Porque ¿Y estoy qué tal que hablando. fueras renacido otra vez? he pensado en Se eso. supone que uno no recuerda sus vidas Vidas pasadas. Pero entonces, Sí, ¿por qué si uno hubiera, tiene ¿no? sus déjà vus? Bueno, el caso es que me baso en los testimonios de algunos familiares y conocidos que han pasado por esa misma situación. Literal, estuvieron muertos en 10 minutos, 4 minutos y revivieron, o sea, despertaron sus ojos, o sea, para mí es algo que impactante, pues eso. Loco, y no sé si lo que dicen de que se encontraron con Dios, que se encontraron con la Virgen María sea verdad o mentira, pero sí lo que me cuesta creer es que despertaron. Acá investigar. Investigar. Es El escéptico. Es un proceso llamado catalepsia. El catalepsia es un estado biológico en el cual una persona yace inmóvil y aparentemente en muerte y sin signos vitales, pero no obstante se halla en un estado consciente, el cual puede a su vez variar. Es decir, que si una persona está aparentemente muerta, puede estar pasando por una situación de esto, por una catalepsia, y justamente lo que él cree que es, digamos, después de la muerte, realmente es algo que está ocurriendo pero en su cabeza, de forma digamos, O consciente. sea, como si uno le estuviera hablando y dándole imaginación para que haga eso. En resumen, sí, es como si tuvieras un sueño largo. Hay una Yo lo obra tomo- que se llama El Caballero de Rausán que habla de la catalepsia. Hay como referente. Y trata de... Investíguenlo, ahí les dejo la tarea. ¿no? Querías compartirles Somos una técnicos gráficos, no lectores de... Hay que de- leer, de hay eso. que leer. Hay que leer. Hay que leer. Lean vagos. Hay una anécdota familiar, ¿sí? Porque todo esto pues es muy interesante.
Pero bueno, esto es familiar, no me pasó a mí, ¿sí? Mi abuelo murió muy joven, digámoslo de esa manera, dejó a mi abuelita viuda y con un hijo, un tío de 1 año en ese momento. Después de un tiempo mi papá se casó, él se casó joven, como de 21 años, ¿sí? Y yo era niño, era pequeño, yo tenía una maña extraña y bastante aterradora, que era que yo me paraba en el cuarto de ellos ahí a mirarlos. Y mi papá me decía, vaya y acuéstese a dormir. Y yo volvía, y me paraba, y volvía y me paraba. Y papá que se acueste hasta que mi papá se emberracó y cogió y me dio, como dice él, una pela, ¿cierto? Y que se acueste, sí, y ahí me acosté y ahí sí me quedé dormido. Él se acostó a dormir y se soñó con mi abuelo que le decía, ¿a usted qué le pasa? Esa no es manera de tratar a un niño. ¿Qué le pasa? Esa fue la que le pasó a él. Mi abuelita recién él murió, ellos tenían una papelería allá en Santander, y ella pues quedó a cargo de la papelería, pues se murió el hombre, ¿cierto? Mi abuelito. Y entonces ella mandó un cheque, y en sueños, veía que se le pareció a mi abuelo y le dijo, Teresa se llama mi abuelito, se llamaba porque pues ya trascendió también. Le dijo, Teresa, ¿cómo se le ocurre usted mandó ese cheque, o sea, abierto, para que lo pudiera cambiar cualquier persona? Y ya, ¿cómo así? Y alcanzó a ir y recuperarlo, ¿sí? Y el último, y todos lo contaron o sea, no fueron una, que todos se pusieron de acuerdo, fue en diferentes tiempos y años, ¿sí? Sí. Y una tía, ella fumaba mucho en su juventud, y mi abuelo fumaba también, porque se crió en el Quindío, allá la gente eso fuma como un berraco, ¿sí? Esto ya sabemos de dónde. Y él, toda la familia, ya estoy contando mi vida aquí, mis intimidades. Entonces, él fumaba mucho, ¿sí? Siempre. Era eso, cajetilla de Marlboro diaria, ¿sí? Y mi tía comenzó a fumar con los años, y él se le apareció en un sueño y le dijo, Marta, deje de fumar, no haga más eso. Él estaba ya, después de que pasó eso, mi papá se soñó que veía a mi abuelo y él le decía, bueno, ahora sí me voy, hasta luego. Y mi papá le dijo, bueno, hasta luego, y que lo abrazaba y sentía como que estaba frío como un hielo y se despertó. Y eso que mi papá pues no es muy creyente en los temas paranormales y eso, pero eso pasa. Ya que el profe contó, yo también tengo una anécdota. Hace muy poco, en noviembre del año pasado, falleció mi prima. Mi prima era una personita demasiado espiritual, demasiado entregada a Dios. Ella tenía piel de mariposa. Todos sus 43 años tuvo su enfermedad. Y pues la pérdida ya me dio muy duro. Jesús creo que estuvo en ese momento cuando ella falleció, yo estaba inconsolable. Ese día en la noche yo me acosté. A mí me trajeron una virgencita de ella, el cuarto de ella. Yo la tengo en mi pieza con mucho amor. Y yo me acosté normal, me acosté tranquila. Obviamente sí, pues con una tristeza grandísima. Y yo desperté, pues en mi pieza. Después del suceso que conté, de la aparición, yo duermo con la puerta cerrada. Yo me desperté y estaba mi prima al lado mío, diciéndome cosas muy bonitas. Me nombró a mucha gente que ella no conoce, que son amigos de la universidad. Y me calmó muchísimo, demasiado. Otra experiencia fue, yo estaba muy chiquita, eso fue en la casa de mi abuela, en Boyacá. Yo me paré por agua, y yo vi a mi abuela hablando con alguien. Mi abuelo también falleció muy joven, él falleció por marcapaso. Y mi abuela estaba hablando con él, como dialogando acá como nosotros estamos hablando. Sí. Y estaba hablando con mi abuelo. Y en ese momento llegó mi padrino, que es hermano de mi papá, llegó borracho, llegó en una situación muy terrible. Yo ahí chiquita, espiando de chismosita. Y no. Antiguamente la estufa era esas estufas de carbón, esas grandes. Las que todos quieren. Sí, literal. Y mi tío se sentó en la baranda, o sea, estaba la baranda y estaba la estufa de carbón. Y mi abuela entró furiosa y le dijo, espero mañana vengas por sal. Le gritó literal y yo, mi abuela, ¿qué le dio? Acosté normal, como si nada hubiera pasado. Y al otro día en la casa llegó una señora, golpeó y le dijo, doña Elina, ¿me regala una taza de sal? Yo quedé como, ¿y esto qué pasó? Yo le pregunté a mi abuela, y la abuela, ¿cómo así? Me dijo, hay que decirle eso cuando hay brujas, porque la sal no se regala. Y ahí yo que, uy, hijo de madre. Entonces tengo mal agüero porque le doy sal a mi cuñada. Vas a hacerle un exorcismo. No creo que si alguien me está demoniado. Voy a llamar a los que conozcan. Padre Carras. ¿Alguien más algo por aportar? La mía tenía 10 años. Eso fue el fallecimiento de mi abuela.
Eso fue después de un mes, después de que falleciera. Ella me visitó en un sueño. Pero tenía 10 años, o sea, yo le dije, tú estás muerta, ¿por qué estás acá? Y ella me dijo, vengo a despedirme de ti porque no pude. O sea, eso fue algo que me marcó porque ese día mis papás me llamaron, llamaron al colegio, me dijeron que venían a recogerme porque mi abuela quería hablar conmigo. Llegó mi mamá, nos fuimos, no pude despedirme de ella porque hubo un accidente, las 2 vías estuvieron cerradas. Eso fue en el hospital Teletón, precisamente a las 2 vías cerradas. Yo creo que desde ese día dejé de creer en Dios, porque en mi vida le había rogado tanto como uno le ruega a los papás para que le den un muñeco. Nunca le rogué tanto a un Dios que me dejara menos despedirme de ella y decirle adiós. Y pues desde ese día no dejé de creer, todo eso. Tuve el sueño, yo le dije, tú estás muerta, vengo a despedirme, me dijo. Y ella estaba en la casa donde ella creció y estuvo con sus sobrinos, sus nietos. Y eso fue el Día de las Madres, preciso. Que fue un día más marcado para mí porque le dije a mi padre, no, yo no quiero ir porque estoy cansada o no sé qué pasó ese día. Tenía sus peloticas acá de tanto diálisis. Una de esas se le reventó y eso fue lo que pasó. Entonces ella dijo que se viene a despedir, que le dijera a sus hijos que lo amaban, pero yo no les dije nada porque no creía hasta cuando una tía me dijo el otro. Este fue reciente, eso fue 2022, 2021, después de la pandemia. Mi padrino de confirmación también falleció, aunque él no se presentó como tal, sino como una sombra detrás de mí. Bueno, muchas gracias compañeros y profesor pues por asistir al podcast. Es importante mantener una mente abierta y considerar todas las posibles explicaciones antes de concluir que es verdaderamente paranormal. Sin embargo, es comprensible que algunas experiencias puedan desafiar nuestra comprensión actual del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Gracias.